consideramos que tu sangre fue un increíble don que nos rescató. Te pedimos en esta mañana que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder entender, aunque solo sea mínimamente, la profundidad, la grandeza de ese acto tuyo. Queremos centrarnos en ti, queremos centrarnos en tu palabra. Y por eso te pedimos, Señor, que todo aquello que no sea eso sea disipado por ti. Queremos que tu Espíritu nos dirija y nos guíe, que se enseñoree sobre nosotros y sobre este lugar, para que tu voluntad sea hecha. Amén. En esta semana, el jueves, empezamos un nuevo estudio bíblico. Mirad, hermanos, hay una cosa que me gustaría que me prestaras mucha atención. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres crecer continuamente? ¿Quieres estar cada día más cerca del Señor? ¿Quieres sentir la presencia del Señor cada día? Pues solo hay una forma de conseguirlo. Introduciendo en tu vida las disciplinas espirituales que te permitan estrechar tu relación con Dios. Si no tienes un tiempo diario con el Señor, si en ese tiempo no adoras a Dios, lees su palabra, meditas sobre ella, buscas su presencia a través de la oración, si no estudias la palabra de Dios, si no te dedicas de vez en cuando a buscar su presencia de manera permanente, no vas a crecer. Hay un hecho muy claro. Imagínate que dejas de comer. ¿Qué pasará? Adelgazarás. Claro, eso es como aquel que enseñó al burro a no comer. El problema es que cuando aprendió a no comer se murió. Es decir, si tú no te alimentas, no adelgazas, te mueres. Si tú no te alimentas espiritualmente, ¿cómo quieres crecer? Por eso el estudio de la palabra de Dios es importante, es trascendente. Mirar, las barcas, que es el instrumento que nosotros utilizamos para apoyarte y ayudarte en ese crecimiento, son muy importantes. Pero el estudio de la palabra de Dios es imprescindible. En este trimestre, hasta junio, exactamente hasta el primer domingo de julio, estamos ya estudiando la epístola a los Efesios y después estudiaremos la epístola a los Filipenses. Cada domingo en la red se cuelgan los devocionales que tienen que ver con este tema, con el objeto de ayudarte, de hacer esa meditación y ese estudio de la palabra de Dios. Así que yo te invito a que hagas del crecimiento espiritual una máxima en tu vida, a que asistas a las barcas, a que participes en los estudios, creciendo tú y ayudando a crecer a los que están en tu entorno. Amén. En esta semana, el jueves, ya empezamos a hablar de la epístola a los Efesios. Y a mí me gustaría que centráramos, con la ayuda del Señor, el pensamiento en la epístola a los Efesios. Le he llamado a este
pensamiento, a este sermón, libres para servir. Mirar, la epístola a los Efesios es considerada como una de las principales, para muchos la principal epístola del apóstol Pablo. Muchos estudiosos le llaman nada más y nada menos como la reina de las epístolas. Otro gran estudioso dice que es la composición humana más divina. Y este mismo estudioso dice que esta epístola es la composición humana más divina porque tiene dos elementos fundamentales. En ella se sintetiza todo el pensamiento cristiano, en primer lugar, y en segundo lugar, se sintetiza todo aquello que tiene que ver con la religión natural, es decir, con ese marchamo que Dios ha puesto en el corazón de cada individuo para ayudarle a conocerle. En el primer capítulo que nosotros hemos analizado de la epístola a los Efesios esta semana, hay dos grandes acontecimientos, determinantes, importantes. Digamos que el apóstol Pablo empieza con una gran traca, en vez de poner la mascletá al final, que sabéis que termina con un concierto, pues este empieza con la parte más potente de la mascletá. Se desarrollan dos ideas fundamentales. La primera de las ideas que hemos estudiado, que hemos analizado, es que Dios desde el principio, desde antes de la creación del mundo, tenía en mente que todos nosotros pudiéramos estar en su presencia eternamente. Para que eso fuera posible, Dios ha puesto todos los elementos necesarios para que se consumaran. ¿Verdad que esto es maravilloso? Pero hay una cosa. Todo eso solo será posible si tú lo aceptas. Hemos cantado este cántico maravilloso en que hemos visto que hasta dio la sangre de su Hijo. Lo preparó todo, lo determinó desde el comienzo de los tiempos, lo planificó a través de los siglos, pero nos ha dado la capacidad de decidir libremente. Y tú eres la única persona en el mundo que puede impedir que la gracia de Dios sea una realidad en tu vida. El segundo gran pensamiento de este primer capítulo se encuentra en los versículos 18 y 19 y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Aquí en el versículo 18, el apóstol Pablo utiliza una serie de superlativos que son la repanocha. O sea, cada uno de estos superlativos establece lo máximo. O sea, no es la grandeza, no es la mayor grandeza que podamos entender, no es el concepto de grandeza más grande que nosotros podamos imaginar, es la supereminente grandeza de Dios. Nos está diciendo, mira, imagínate lo más grande que tú te puedas imaginar. Multiplícale por 100 millones. Todavía te quedarás corto. Ahora, y pone un ejemplo claro, un ejemplo que nos despeja toda duda de cuál es esa grandeza
esa inmensa, inconmensurable, inabarcable, inconcebible grandeza que está a expensas, que está a disposición de los que creen, de los que han entregado su vida en las manos de Jesucristo, y para que nosotros, que no podemos abarcar un concepto tan amplio, que nos perdemos en ese concepto de superlativos, podamos entender mínimamente a qué se refiere esa grandeza, ese poder, es el que obró en Cristo Jesús resucitándole. ¿Te imaginas lo que está diciendo el Señor? Hazte una idea, aunque solo sea mínimamente. ¿Tú te encuentras débil? ¿Tú te crees incapaz? Pues tienes razón, lo eres. ¿Tú crees que no puedes? Tienes razón. ¿Tú crees que de ninguna manera puedes alcanzar eso? No te equivocas. Pero Dios te está diciendo que ha puesto a tu disposición un poder tan grande, un poder tan inconcebible, que es el poder que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Se imagina? Es imposible imaginarse un poder de mayor trascendencia y de mayor capacidad. Después de 3 días de muerto, Cristo, por el poder de Dios, es resucitado, y ese poder es el que Dios ha puesto a tu alcance. ¿Verdad que es una magnífica noticia? ¿Verdad que es algo trascendental? Pues en el capítulo 2, eso nos habló en el capítulo 1, en el capítulo 2 nos empieza a hablar de cómo ese poder, cómo esa grandeza que está a nuestra disposición, lo está para cambiar mi vida y cómo está dispuesto a hacerlo el Señor. En primer lugar, nos expresa que nosotros necesitamos ese poder, ese inconmensurable poder que la palabra de Dios le llama la gracia de Dios. Dice que la necesitamos. Y comienza en el versículo 1 hablándonos claramente de que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está diciendo que antes de que actuara, antes de que actúe, antes de que pueda actuar la gracia de Dios, tú estás muerta en tus delitos y pecados. Aquí hay 2 conceptos que se nos dicen claramente. En primer lugar, el concepto de delito. La palabra que se traduce como delito se refiere a alguien que ha resbalado, a alguien que se ha deslizado del camino. Tú imagínate que tú vas por una senda y bien porque te equivocas, bien porque no eres capaz o bien porque quieres hacer un atajo, la verdad es que te sales de la vereda del camino. Y por lo tanto, al salirte de la vereda del camino hay un momento en que te encuentras totalmente perdido. Eso es lo que significa la palabra que nosotros traducimos como delitos. Y la palabra pecado lo sabemos totalmente nosotros, porque hemos hablado de ella con bastante frecuencia. La palabra pecado significa errar en el blanco. Es decir, que cuando el blanco que nosotros perseguimos no es alcanzado. No alcanzamos el blanco. Es decir, nosotros hemos de entender, nosotros hemos de asumir que nuestra vida no está, no puede estar, no puede alcanzar el blanco si no es con la gracia de Dios. El pecado es sinónimo de fracaso. El pecado significa que hemos fracasado al acertar en la intención, hemos fracasado en el mantenimiento del camino, hemos fracasado en la vida que podíamos, que deberíamos, que estaba a nuestro alcance conseguirla, pero que no lo hemos conseguido. Lo que quiere decir pecado, quiere decir que al apartarme de Dios, al no seguir por los caminos que Él me marca,
aquella vida que Él preparó para mí, aquellas bendiciones que desde el comienzo de los tiempos Él había determinado que yo iba a recibir, no las recibiré, a no ser que vuelva al camino. Podremos aceptarlo o podremos no aceptarlo. Podremos tratar de vivir una vida a nuestro aire, es decir, en pecado, es decir, en fracaso, o podemos determinar vivir en una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa que es importante. Cuando nuestra vida está al margen de Dios, cuando nuestra vida no sigue los parámetros de Dios, nuestra vida está condicionada. Ahí me gustaría que entendiéramos, mira, cuanto yo más trato de entender al ser humano, más cuenta me doy de la entelequia que es la libertad. El hombre nos creemos libres, pero en realidad hay tantas cosas internas y externas que nos condicionan, que la libertad es solo un sueño inalcanzable, a través de los cuales mucha gente va toda su vida detrás de ello sin llegar a conseguirlo. Mi vida está condicionada porque el pecado me aparta del propósito para el cual fue creado. Mi vida está condicionada cuando no aceptando a Cristo Jesús, aquello que debería alcanzar, aquello que podría alcanzar, aquello que daría significado, que daría valor, que daría grandeza, que daría potencia a mi vida, ha quedado fuera del alcance. Hay una afirmación que nosotros podemos decir: el pecado mata. El pecado mata. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido creados por una serie de necesidades. Hay necesidades que nosotros entendemos la necesidad. Necesidad es todo aquello que nosotros, que es imprescindible para vivir. Si no la tenemos suficientemente, se nos produce una disfunción, y si no tenemos mínimamente, nos produce la muerte. Es muy fácil entender algunas necesidades. ¿Qué necesidades tienes, Eduardo, físicas? Hacer dieta. Hacer dieta, comer será. Yo también tengo necesidad de hacer dieta. Luego hablamos de la dieta, ¿vale? Tenemos la necesidad de comer, respirar, líquidos, descanso, una temperatura. Más de 50 años tenemos un problema. Dios mío, que no sea el mío, ¿verdad? El teléfono. Así que lo mejor es apagarlo. Tenemos necesidad de una temperatura. Más de 50 grados no podemos soportarlos. Menos de 5 grados no podemos soportarlo. Tenemos necesidades físicas que las aceptamos, ¿de acuerdo? Todos somos conscientes. Hay necesidades anímicas que no todo el mundo las identifica y muchos menos son capaces de afrontarlas, pero las tenemos. Necesidades anímicas de sentirnos valorados, de sentirnos amados, de sentirnos aceptados, de sentirnos reconocidos. Si no las recibimos mínimamente, se nos produce una disfunción. Si no las tenemos lo imprescindible, nos produce la muerte. Evidentemente, cuando me falta el alimento me muero de inanición, pero cuando no tengo, yo creo que no puedo alcanzar jamás esas necesidades de mi alma, me produce la muerte, y el alma mata a través del suicidio. Hay también necesidades espirituales. Tú y yo hemos sido diseñados. Tú y yo hemos sido diseñados para vivir en relación estrecha, permanente con Dios. Tenemos necesidad de Dios. El salmista lo dice de una manera increíble. Por eso era un poeta y no yo. Dice: mi alma tiene sed de ti. Y para expresar esa sed
que no es una sed, no es una necesidad de un poquito de agua porque se me está secando la boca. Es una sed profunda, es una sed increíblemente fuerte. Es decir, tengo necesidad de ti porque si no me muero. Y pone el ejemplo del ciervo que brama junto a la corriente de agua. Mi alma tiene sed de ti. Y aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo percibas, aunque tú no lo veas, tú has sido creado para vivir en estrecha relación con Dios. Y de la misma manera que el cuerpo mata de una forma cuando no se satisfacen sus necesidades, de la misma manera que el alma mata de una forma cuando no se satisfacen sus necesidades, el espíritu mata. Y el pecado es la muerte. Es la muerte de nuestros ideales, en primer lugar. Lo primero que hace el pecado es matar nuestros ideales. Es decir, nosotros no entramos en el pecado de golpe y porrazo. Nosotros empezamos siendo conscientes de que aquello está mal, de que no deberíamos hacer esto, de que no deberíamos seguir por ese camino. Pero inmediatamente hay algo que nos dice, bueno, pero todo el mundo lo hace. Yo soy humano. Mira fulanito, mira menganito, mira perenganito. Bueno, por una vez. Y lo hago. Y siento remordimiento. Y siento pesar. Pero lo vuelvo a hacer. Hasta que llega un momento que mi alma se cauteriza. Que ya no hay reproche en mí. Porque el pecado ha matado mis ideales. Podríamos decir que el pecado es el suicidio de los valores. Los extingue, los anula, los quita delante. Por eso nuestra sociedad está tan tremendamente escasa de valores. O los valores que practica son valores que van en contra de la voluntad de Dios. En segundo lugar, y esto es más fácil de entender, el pecado mata la voluntad. ¿De acuerdo? Nosotros nos metemos en una dinámica realmente que no es la voluntad de Dios. Puede ser, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, las sustancias, la pornografía, los alimentos, las compras, tantas cosas. Al principio nosotros nos decimos a nosotros mismos, yo controlo. Aquel no, yo sí controlo. Para darnos cuenta que en un momento determinado eso nos controla a nosotros. ¿Verdad, Eduardo? El médico te dice, tienes que hacer dieta. La palabra de Dios dice, tienes que cuidar a tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y tú y yo decimos, vamos a hacer dieta mañana. Hacer dieta es lo más fácil del mundo. Yo lo he emprendido cientos de veces. El pecado termina matando tu voluntad. No te engañes. No controlas. No controlas tus deseos, no controlas tus apetitos, no controlas tus instintos. Ellos te controlan a ti. El pecado mata las ilusiones. El pecado mata la voluntad. Y yo creo que lo más terrible es que el pecado mata la inocencia. Mirar, podemos superar el pecado. Podemos perdonar y ser perdonados. Pero las heridas del pecado quedan ahí. Las heridas del pecado, las consecuencias del pecado quedan ahí. Dios en su finita misericordia puede hacer todas las cosas nuevas.
Pero ahí están las heridas. Mirar, no hay cosa más evidente en los 40 años que llevo de ministerio pastoral que eso. Yo he podido comprobar una y otra y otra y otra vez cómo personas, incluso creyentes, siguen atrapadas por el pecado que cometieron en su juventud o en su madurez. El pecado mata la inocencia. Después del pecado no somos los mismos. Algo ha cambiado en nuestro interior. Pero ¿sabéis lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Comienza hablándonos de que estamos atrapados, de que hemos sido controlados por el pecado, para hacer una afirmación extraordinaria. El pecado mata, pero el amor de Dios restaura. Es más, lo único que puede liberarnos del efecto del pecado y sus consecuencias, lo único que puede dar verdadera libertad a nuestras vidas, lo único que puede dar sentido absoluto en nuestra vida es la gracia de Dios. No hay otra cosa, no hay otro elemento, no hay nada que pueda desplazar, reemplazar o simplemente hacer sombra a la gracia de Dios. La gracia de Dios está fuera de nuestro alcance. Está fuera de nuestro alcance de la manera de que nosotros no podremos hacer nunca nada para ser merecedores de esta gracia. Mirad, yo me he hecho muchas preguntas, yo le doy muchas vueltas al coco. Y una vez me pregunté, si yo tuviera que elegir una sola cosa por la cual debería dar gracias a Dios durante toda la eternidad, ¿os imagináis? Yo me lo imagino a veces dice, bueno, están cantando delante de la presencia de Dios. Digo, bueno, ¿qué es lo que durante toda la eternidad no tendría suficientemente tiempo para expresar mi gratitud a Dios? Si yo tuviera que elegir una sola cosa, sin duda sería la gracia de Dios. Sin la menor duda sería la gracia de Dios. Porque si nosotros somos conscientes del alcance de esa gracia, si nosotros somos conscientes de la trascendencia de nuestro pecado, si nosotros fuéramos conscientes de nuestra incapacidad para solucionar el problema en que el pecado nos mete, solo podríamos alabar a Dios por su gracia. Cuando vemos que el pecado no es algo que la religión ha inventado, cuando vemos que el pecado es el fracaso de la vida que deberíamos haber tenido y no tuvimos, nos invade una sensación de incapacidad, nos invade una sensación de inutilidad, nos invade una sensación de fracaso. Entonces podemos entender aquella frase de aquel samaritano, de aquel publicano: Dios, sé propicio a mi pecador. Si yo soy capaz de profundizar de qué manera mi actitud ha ofendido a Dios, si yo soy capaz mínimamente de entender cómo esa ofensa a Dios me ha apartado de todo aquello que Él tenía preparado para mí, si yo fuera mínimamente capaz de entender de qué manera esa ofensa, ese pecado me ha roto la relación con Dios y me ha separado de la capacidad de poder alcanzarla, la restauración, si yo fuera capaz de ver esto mínimamente en mi mente, yo
O incluso, fíjate, lo diría de otra manera, en la medida de que yo soy capaz de entender mínimamente eso, mi alma no deja de dar gracias a Dios. Mi alma no deja de expresar mi deseo de que Él siga derramando gracia para superar aquello que no soy capaz de hacer. La palabra de Dios nos enseña que no hay ninguna manera de poder alcanzar en su totalidad la inmensidad de la gracia de Dios. No hay ninguna forma en que yo pueda hacerlo de una manera mínimamente apropiada. En el capítulo 2 de la epístola, la palabra nos dice 3 cosas importantes. En primer lugar, en el versículo 8, dice que yo soy salvo por su gracia, que es algo que yo no alcanzo a entender, que nunca lograré merecer, pero que es un hecho en la realidad. Es decir, cuando yo percibo mi incapacidad de restaurar mi relación con Dios y me pongo de rodillas delante de Él, ahí se desata ese poder del que nos habla en el capítulo 1 el apóstol Pablo. Ese poder que no tiene paralelo, ese poder que no tiene límites, ese poder que todo lo alcanza, que todo lo sostiene, que todo lo dirige, para darnos aquello que yo de ninguna manera podía alcanzar. Cuando te entregas tu vida y decides seguir a Cristo Jesús, ese poder hace que seas salvo por su gracia. Somos salvos por gracia. Lo que nos sigue diciendo este capítulo 2, en segundo lugar, es que no hay ninguna obra, no hay nada que yo pueda hacer para merecer, ni siquiera mínimamente, para ser adecuado, para capacitarme, para estar en condiciones de poder recibir esa gracia de Dios. Ninguna obra. Aunque yo me pusiera de rodillas, aunque me pusiera, no sé, tachuelas en las rodillas y me subiera de rodillas a lo alto del Mongó 200 millones de veces, no alcanzaría ni siquiera el inicio de los méritos que me hicieran apto para alcanzar esa gracia. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie piense que es mejor que los demás, para alguien que piense que está hecho de otro barro, de otra pasta, de otra calidad. Es un don de Dios, es una obra de su amor, es una manifestación de su misericordia. El tercer elemento que nos dice la palabra de Dios en este pasaje es que esa gracia no solamente nos limpia, no solamente nos salva, no solamente nos restaura, sino que nos incorpora a la familia de Dios, poniéndonos a nivel de la estatura de Cristo para hacernos coherederos de Él, de la gloria eterna. ¿Te imaginas lo que está diciendo esto? Mirad, yo me miro en el espejo y veo lo que nadie ve y siento lo que nadie siente y me percibo tal cual soy, sin autoengaños, sin zarandajas. Y después leo la palabra de Dios y digo que somos hechuras de Dios, creados en Cristo para hacer las buenas obras que Dios preparó para nosotros desde el comienzo del mundo. Es decir, no es que yo tengo que hacer buenas obras para alcanzar la salvación, sino que cuando la gracia de Dios llena mi alma, cuando la gracia de Dios inunda mi ser, cuando me sumerjo en esa gracia de Dios, automáticamente, inevitablemente, indefectiblemente, mi vida
comienza a manifestar el fruto del Espíritu que controla mi ser. No es que quiera hacerlo, es que Dios transforma mi vida de tal manera que mi respuesta no puede ser otra. Por esa razón, Cristo Jesús anuncia que los frutos son los elementos distintivos del creyente auténtico, del siervo de Dios, del Hijo de Dios. No es lo que yo te pueda decir, no es mi palabrería, no es mi presencia, no es una puesta en escena, no es en un momento determinado. Es en el transcurso de mi vida, en cada uno de los actos, en cada uno de los acontecimientos, porque andamos en las obras que el Espíritu Santo produce en nosotros. El segundo capítulo nos muestra 3 cosas que debemos de marcar a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. En primer lugar, debemos recordar constantemente, fíjate, constantemente, en cada momento debe de acudir a nuestra mente y a nuestro corazón el milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. El milagro que Dios ha hecho transformándonos, cambiándonos, poniendo a nuestro alcance aquellos elementos que pueden transformar, que pueden dar un nuevo significado, que pueden dar una nueva dimensión, que pueden dar un nuevo rumbo a mi vida. No debemos olvidarlo en ningún momento. En segundo lugar, saber que es un tremendo e indescriptible privilegio haber recibido vida juntamente con Cristo. Es decir, que Cristo, a través de su sacrificio y su resurrección, ha hecho precisamente ese sacrificio y esa resurrección para elevarnos a su lugar. ¿Te lo imaginas? Mira en tu corazón. Mira aquello que no confiesas a los demás. Mira que aquellos que sabes que está ahí, aunque nadie lo vea. Cristo derramó su sangre para que eso desapareciera. Y para que si decides seguirle y servirle, Él va a tomar tu mano, te va a levantar hasta su altura. No hasta mi altura, no hasta la altura del hombre o la mujer más grande que tú te puedas imaginar, hasta su altura, hasta su nivel, porque donde tú no alcances, Él lo pone, donde tú no llegues, Él lo suma, donde tú no puedes, Él lo añade. Eso es los resultados de haber sido salvados por la gracia de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice en este segundo capítulo que somos libres del pecado, que Cristo nos hace libres del pecado, pero somos libres del pecado para que nuestra vida pueda desarrollar, para que en nuestro caminar se puedan percibir esos frutos del Espíritu Santo que está dentro de ti y de mí por la gracia de Dios. No por obras, no por merecimientos, no por capacidad, no por años de servicio como los chuscos hacían antiguamente en la mili. Uno tenía tantos años y ascendía, le ponían las barritas por los chuscos, ¿no? No, por gracia, por amor, por misericordia, conforme a ese poder inconmensurable que manifestó a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Yo quiero invitarte en estos momentos, no que agaches tu cabeza, puedes hacerlo si quieres evidentemente, sino para que inclines tu corazón delante de Dios. Yo quiero invitarte a que pidas que el Señor te permita percibir
aunque sea mínimamente, aquel propósito que Él tiene para tu vida. Que Él te permita percibir, aunque sea mínimamente, la trascendencia, el poder de esa gracia que Él está a punto de desatar para transformar, para cambiar, para seguir transformando, para seguir cambiando tu vida, hasta hacerte llegar a su propia altura. Que seas capaz de entender, aunque solo sea mínimamente, que todo eso lo hace por amor a ti. Un amor que no mereces, un amor que no merezco, un amor que es parte de su ser. Vamos a orar y vamos a poner eso en nuestros corazones. Os invito a poneros en pie. Y en esa misma actitud de recogimiento y de oración, yo quiero decirte una cosa. No salgas de este lugar de la misma manera en que entraste. No vuelvas tus ojos hacia otro lugar. Tienes que responder a la gracia de Cristo en tu vida. Tienes que tomar determinaciones. Tienes que tomar la determinación de buscarle más. Tienes que tomar la determinación de profundizar más en su palabra. Tienes que tomar la determinación de dedicar más tiempo a la adoración, al servicio. Tienes que pedir al Señor que te muestre aquellas personas que quiere que tú bendigas a lo largo de esta semana. No permitas que tu vida salga igual que cuando entró. Y yo quiero invitarte a que tomes decisiones. ¿Qué decisiones? Las que sean necesarias. Tú las conoces. Él las conoce. Es un problema entre los dos. Pero también quiero invitarte, si la decisión que has tomado es la de entregar tu vida a Cristo, a decir: Señor, estoy cansado de que el pecado mate mi ilusión, mate mi voluntad, mate mi inocencia. Quiero que tú me liberes. Yo te invito a que vayas al lugar de oración y petición. Si hay algo que te aprisiona el corazón, que te condiciona el alma, te invito a que vayas al lugar de oración y petición. Si tú has tomado la decisión de unirte a este grupo de hombres y mujeres que, con todos sus defectos, fundamentándose solo y exclusivamente en la gracia de Dios, deciden unirse para proclamar en esta iglesia o a través de esta iglesia en el mundo su palabra, yo te invito a que vayas a ese lugar de oración. Si necesitas apoyo, si necesitas oración, si necesitas ayuda, estamos allí para servirte. Te invito a que vayas al lugar de oración.